¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Como habíamos quedado y como hay una tarea pendiente, lo que vamos a hablar hoy día es sobre la matriz de consistencia. Todo lo que les diga sobre la matriz de consistencia fue sacado del libro de Ñaupas, un libro que estamos trabajando desde que inició la clase. Como deben saber, si elaboran bien su matriz de consistencia, van a tener una base sólida para que elaboren todo su proyecto de investigación. Mar, ¿qué es lo primero que debo saber sobre la matriz de consistencia? Tengo que saber que la matriz de consistencia lo que va a hacer es resumir 5 elementos básicos de un proyecto de investigación. ¿Cuáles son esos 5 elementos básicos? Son el problema, son los objetivos, son las hipótesis, son las variables e indicadores, y eso voy a hablar más adelante, y es la metodología. Lo que deben poner, lo que deben plasmar en su matriz de consistencia es todo lo que está ahí menos la metodología. En este caso solamente las variables y más no los indicadores. Y les voy a explicar por qué seguramente cuando estemos en clase. Entonces, lo que sí debe estar en su matriz de consistencia es el problema, objetivos, hipótesis, variables y hasta ahí nomás. La metodología lo hablaremos más adelante, pero ya debes saber que son 5 los elementos básicos de un proyecto de investigación y los que debe estar constituido en tu proyecto, valga la repetición. Marc, ¿qué debo saber primero? Lo primero que debo saber es que si he formulado bien mi título de investigación, va a ser recontra fácil elaborar mi problema de investigación. ¿Por qué, Mar? Porque el título siempre tiene relación con el problema. Mira lo que dice Ñaupas acerca de cómo debo formular el problema de investigación. Dice, debe ser formulada de manera clara, precisa y en forma interrogativa. ¿Recuerdan eso? Les había dicho que los problemas de investigación siempre son preguntas, por lo tanto deben estar encerradas en signos de interrogación. Marc, ¿algún problema se redacta sin usar signos de interrogación? No. Siempre los problemas son redactados empleando signos de interrogación. Dice, el problema general, también llamado problema central, pueden encontrarlo como problema general o problema central, ambos son sinónimos en diferentes libros, puede tener 2 o más problemas específicos. Algunos piensan, y con justa razón, que los problemas generales y los problemas específicos son casi iguales que los objetivos generales y los objetivos específicos. Pero no siempre es así. En la clase les había dicho que podría ser un solo problema que tenga su objetivo general y que se desprendan objetivos específicos. Por ejemplo, el problema general, el problema principal, el problema central, en este ejemplo sería, ¿hasta qué punto el Tratado de Libre Comercio, TLC, aprobado por el Congreso de la República del Perú en el 2016 y por el Congreso de los Estados Unidos de América en el 2018, afectará al sector de educación, entre otros sectores económicos del Perú? ¿Te das cuenta? Ese es un problema principal o un problema central, un problema general. ¿Y cuáles serán los problemas específicos? De un problema general puedo desglosar problemas específicos. Por ejemplo, ¿cuáles son las características principales del TLC firmados entre los gobiernos de Perú y Estados Unidos? Es una pregunta. Otro problema específico que pudiese derivar de ese problema general, ¿cuál sería? ¿Qué relación existe entre la globalización, neoliberalismo y el TLC? ¿Te das cuenta? Es otro problema específico que se desprende de un problema general. Como te habrás fijado en esta diapositiva, todos los problemas siempre se redactan de manera interrogativa. Esos problemas están en una celda de tu matriz de consistencia. Recuerda que tienes 5 celdas. Continuemos. Marc, de una vez que he resuelto, que he desarrollado, que he redactado mi problema general, lo que me conviene es la siguiente casilla, que son los objetivos. ¿Qué son los objetivos de la investigación? Mira, ¿qué dice Ñaupas acerca de los objetivos? Son situaciones deseables que se espera alcanzar en un periodo determinado. Siempre un objetivo son las acciones que vas a realizar en un periodo determinado. Existen 2 tipos de objetivos: los objetivos generales y los objetivos específicos. Vale. El objetivo general expresa un logro terminal que generalmente se alcanza en un mediano plazo. El objetivo general no lo vas a alcanzar ahí mismo. A veces se piensa que el objetivo general es ideal, ¿de acuerdo? Es bastante general, por eso se llama general. Mientras que los objetivos específicos sí son cosas que vas a realizar para el logro de la investigación.
¿Qué dice Ñaupas acerca de los objetivos específicos? Y dice lo siguiente: los objetivos específicos señalan una acción que hay que realizar para alcanzar el objetivo general. Mark, yo planteo un objetivo general bastante ambicioso. Para lograr ese objetivo general debo tener objetivos específicos concretos. En el objetivo general puedo navegar un poco, puedo soñar un poco, pero los objetivos específicos son cosas que son tangibles, que son logrables. Dice, los objetivos se redactan siempre usando verbos infinitivos, y eso les había dicho en clase, y es recontra importante que lo sepan. Todo objetivo siempre se redacta con verbo infinitivo. Si ven alguna vez un proyecto de investigación que no está redactado de esa manera, ese proyecto de investigación no fue realizado por alguien que haya estudiado o tenga conocimientos mínimos de cómo realizar un proyecto de investigación, valga la repetición. Continuemos. Miren, hay una relación bastante cercana entre lo que son los problemas principales y los objetivos generales, entre lo que son los problemas específicos y los objetivos específicos. Les dejo este ejemplo para que puedan ver la relación que existe entre el problema principal y el problema general. ¿De acuerdo? Ese ejemplo debe quedar en claro. ¿Cómo se redacta un problema principal o cómo se redactan los problemas y cómo se redactan los objetivos? Continuemos. ¿Qué es la hipótesis de investigación? ¿Te acuerdas que hablamos de la hipótesis como aquella intuición, esa corazonada que nosotros tenemos al escoger un tema? Por lo general, si nosotros hablamos de cualquier tema, la pobreza y, como les dije en clase, la pobreza en el asentamiento tal, nosotros intuimos por qué diantres existe pobreza en ese asentamiento humano. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice Ñaupas acerca de la hipótesis? Es una respuesta imaginativa, creadora, a veces intuitiva, que el investigador formula para dar respuesta al problema científico. ¿Qué otra cosa nos dice? Dice, la hipótesis es similar a las corazonadas cotidianas, a las conjeturas o suposiciones que formulamos en la vida diaria. ¿De acuerdo? Siempre nosotros tenemos corazonadas y eso lo vamos a plantear en la hipótesis. A veces nuestra corazonada es cierta, es aceptada al momento de realizar toda la investigación, o a veces no. La hipótesis, porque la investigación no se ajuste a la hipótesis primigenia, no quiere decir que esa investigación sea mala. Acá les dejo un pequeño ejemplo, lo que son los problemas principales y las hipótesis principales, que siempre tienen una relación bastante estrecha. Hablemos de las variables. Les había dicho que las variables para nosotros en este primer proceso se van a dividir en dos: variables dependientes y variables independientes. ¿Qué nos dice Ñaupas acerca de las variables dependientes? Dice, la variable dependiente es aquella que dentro de una hipótesis representa la consecuencia, el efecto o fenómeno que se estudia. Y la variable independiente es aquella que influye en la variable dependiente y que no depende de ninguna otra variable. ¿De acuerdo? Como les había dicho, las variables independientes siempre van a ser situaciones y las variables dependientes siempre van a ser cosas que no cambian. Vamos a ver un ejemplo y les dejo este ejemplo para que puedan realizar su matriz de consistencia. Si algo no quedó claro dentro de esta pequeña explicación, lo pueden hacer, pueden formular sus preguntas en la casilla de comentarios para poder responderlas. ¿De acuerdo? Les dejo este ejemplo para que más o menos se guíen al momento de hacer su matriz de consistencia. Chévere, chicos, espero que les haya servido el video.